Hola chicos, hola chicas, buenos días. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases de historia y para hoy tenemos el tema de la educación en el virreinato. Recordemos que vimos la iglesia en el virreinato y ahora vamos a ver la educación. En cuanto a la educación virreinal, estuvo siempre sometida a moldes europeos. Bueno, una de las características es que va a ser memorismo. La religiosidad se va a seguir viendo metida también en la educación, va a ser esta educación rigurosa y también se va a ver el clasicismo, ¿no? En la educación va a influir bastante la iglesia a través de las órdenes religiosas porque son ellos pues que van a hacer pues el papel de maestro, ¿no? Destacando dentro de todos estos religiosos a los jesuitas. La implantación de la educación siguió un orden inverso a la educación actual, es decir, que primero se van a implantar la educación superior, luego se va a implantar la educación de grado intermedio y por último recién la educación elemental. Veamos cada uno de ellos. En cuanto a la educación elemental o de primeras letras, va a ser una educación básica, se va a dar a través de escuelas conventuales en los conventos, en las parroquias y también en las escuelas misioneras. Ahí se va a enseñar a leer a los niños, a escribir, a cantar, así también como se van a enseñar los preceptos básicos de la iglesia, ¿no? Las mujeres también van a estar marginadas en cuanto al proceso educativo. También van a existir colegios menores que van a ser dirigidos por los párrocos e indígenas. El objetivo pues era enseñar a leer, escribir y además pues a catequizar, ¿no? Enseñar el catecismo. En cuanto a la educación intermedia, se va a dar en los colegios mayores y de caciques. Estos asumían una mezcla de lo que hoy se conoce como la educación secundaria intermedia. Los colegios mayores cumplían una suerte como de función auxiliar. ¿Por qué? Porque también eran como residencias o se les hospedaba ahí a los que estudiaban en los colegios de San Felipe y San Martín, ¿no? Que servían como internado para los alumnos de la Universidad de San Marcos. Ahí se iban y se hospedaban, ¿no? Como un internado. En cuanto a la educación universitaria, la enseñanza propiamente superior se va a brindar pues en las universidades. La Universidad Mayor de San Marcos es la primera universidad que se funda, que se inaugura, ¿no? Acá en el Virreinato del Perú y en toda América. Por obra de los dominicos se hace este proyecto, ¿no? Dice que la universidad es la más antigua del continente americano y la primera universidad de América. Pero no fue la única que se va a fundar, sino también en todo el virreinato, no en el virreinato del Perú, sino en todo el virreinato tenemos pues que la Universidad Mayor de San Marcos es la más antigua, en el año de 1548, la de Santo Tomás en 1580, la Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el actual Sucre en 1624, la Universidad de Córdoba en 1664, la Universidad de San Cristóbal en Huamanga en el actual Ayacucho en 1677, la Universidad de San Antonio de Abad en el Cusco en 1692, la Universidad de San Agustín en Arequipa en 1714, la Universidad San Felipe en Santiago de Chile en 1738 y hay otras más. Bueno, vamos ahora a hablar un poco del arte, cómo era el arte y la cultura en la época virreinal. Pues el arte durante los primeros años fue una exclusividad de los religiosos y tuvo también un fin práctico, ¿no? Principalmente en el adoctrinamiento. La ciudad de Lima dice que va a jugar un rol preponderante en el desarrollo del arte en el virreinato del Perú. Esto debido al rápido crecimiento urbano, se van a acumular riquezas por parte de los encomenderos y la construcción de templos e iglesias que van a ser pues el motivo de la demanda de pinturas, de esculturas para poder decorarlas, ¿no?
va a venir un artista acá, ya proveniente, no uno, sino varios artistas provenientes de Flandes e Italia, aunque las obras sevillanas y andaluzcas van a tener también gran demanda, ¿no? De artistas españoles. En cuanto a la pintura, dice que hay una adoración de los Reyes Magos y una pintura que se hace sobre estos. Es una pintura anónima que se va a elaborar entre los años 1740 y 1760. Pertenece a la escuela cusqueña de pintura. Es una representación mestiza de una célebre pintura de Rubens. Es una pintura anónima sobre los Reyes Magos, ¿no?, que se va a hacer. En esta etapa inicial del virreinato, la pintura dice que va a recibir influencia española, así como italiana, debido a la llegada de muchos artistas a nuestro país, ¿no? El primer italiano en llegar fue el jesuita Bernardo Vitti, quien desde 1575 difunde pues su obra por todo el virreinato, a pesar de que su taller pues se encontraba en Lima. Con la llegada de Vitti se produce la época de mayor auge de la influencia del Renacimiento italiano. Junto al maestro jesuita Bernardo Vitti destacan dentro de la corriente italiana llegada al Perú otros pintores como Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro. En cuanto a la arquitectura, dice que los claustros fueron uno de los tipos de edificios más infundidos en el virreinato. Entre estos claustros redondos, dice, va a destacar el claustro redondo de Santo Tomás en Lima. La arquitectura va a alcanzar su máxima expresión en la edificación de iglesias, claustros, casas, mansiones señoriales y en menor medida pues las fortalezas y los cuarteles, ¿no? Su desarrollo fue incentivado fundamentalmente por la actividad religiosa, la cual pues va a construir catedrales, claustros, conventos urbanos y rurales que van a dispersarse pues por todo el virreinato, ¿no? La mayoría de iglesias a fines del siglo XVI poseían planta gótico isabelina con nave alargada y separada por presbiterios o capilla mayor por un gran arco denominado toral. Sin embargo, dice que son pocos los ejemplos de arquitectura del siglo XVI. Algunas casas patio de Lima y Cusco y ciertas iglesias de provincia son las únicas muestras de las construcciones de aquella época. Del siglo XVI, pues destaca la casa de San Jerónimo de Aliaga en Lima, la Merced en Ayacucho y la iglesia de San Jerónimo en el Cusco y Asunción en Julipuno. Bueno, pues es todo en cuanto a este tema. Nos vemos en esta asesoría.